Bueno, continuamos en Tarde pero Dialéctico, esta vez con un invitado de primer nivel que espero nos ayude a elevar nuestras propias miras, así que paso a presentarles al susodicho Jorge Altamira. ¿Qué tal? Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, por mi apellido tengo que levantarte las miras. Sí, obviamente. Así que vamos a empezar con lo siguiente, algo que yo te quería preguntar, porque uno piensa, Jorge Altamira, enseguida una frase que viene, una consigna que viene a la mente es que la crisis la paguen los capitalistas, una consigna ya casi mitológica, podríamos decir. ¿Qué pasa? O sea, es una frase que introduce un contexto, estamos en un sistema capitalista en crisis y coloca un sujeto al cual hay que enfrentar, ¿verdad? ¿Qué pasa en un momento en el que la clase obrera sigue poniendo sus expectativas mayoritariamente en variantes burguesas? ¿Cómo ves este Bueno, momento? en primer lugar, una observación. Esa frase naturalmente no es mía, tampoco es de mi partido. Creo que fue usada mucho en Estados Unidos. Y es una expresión popular de un sentimiento con respecto a la crisis, pero esencialmente falsa. Porque si los capitalistas pagaran la crisis, seguiríamos viviendo en el sistema capitalista. Y si seguimos viviendo en el sistema capitalista, volvemos a reproducir las condiciones capitalistas que llevaron a la crisis y nuevamente a reclamar que la crisis la paguen los capitalistas. Entonces tiene este lado negativo. Y es un lado negativo, bastante negativo, porque la izquierda no entiende que se trata de transformar un sistema de relaciones de producción que se fue desarrollando históricamente. Y cree que es un ajuste, ¿no es cierto?, con los grandes monopolios, con esto, con lo otro. Un programa socialista no es la transformación del conjunto de las relaciones de la sociedad en tiempos y formas que habrá que determinar bajo la dirección política y el poder político de la clase obrera. Hay un nuevo sujeto, un sujeto que se apodera del Estado y adapta al Estado a sus métodos de gobierno, por eso se dice destruye el Estado, quiere decir esto mismo, y comienza un proceso de transformación social, el cual va a ser determinado por las generaciones que protagonicen ese proceso y que efectivamente va a poner fin a lo que se llama el trabajo asalariado, donde el ser humano es una mercancía. Mientras un programa no tenga el propósito histórico de abolir el trabajo asalariado, no es un programa socialista. Entonces ahora viene que el proletariado tiene expectativas. Claro, eso te iba a preguntar. No, no creo que tenga expectativas. Quiero decir, Bueno, no, aunque sea a través de la inacción o de no lograr a largo plazo constituir organizaciones de bueno, la eso clase ya no es, obrera. está muy bien lo que concuerdo, pero eso ya no es expectativas, Claro. ¿no es cierto? Es decir, uno tiene la expectativa de ponerse de novio con una chica y la única forma de satisfacer esa expectativa es poniéndose de novio con esa chica. Ahora, si no se da maña para conquistar a esa chica se va con el otro, es una expectativa en crisis. De manera que si la clase obrera lucha constantemente detrás de objetivos que tienen que ver con su condición humana, precisamente dejar de ser una mercancía, pero encuentra trabas en el camino y confusión, naturalmente las tiene que superar, pero ya no se diría que tiene expectativas, si es que alguna vez en la historia existieron esas expectativas. Vos decís que no. Si es que alguna vez, porque en el mejor periodo del capitalismo es cuando más crecieron las organizaciones socialistas,
que sostenían lo contrario. Claro. Y, por ejemplo, el Partido Socialista Alemán, que es un modelo de organización obrera histórico, tenía más del 30% del Parlamento y era un Estado dentro del Estado, porque no solo había construido sindicatos, sino asociaciones de ciclistas, conjuntos corales, eh, conjuntos de teatro. Es decir, había desarrollado una cosmovisión en la clase obrera, digamos, a favor del socialismo. Y la clase obrera de esa época se dejó mecer en la cosmovisión y tardíamente se dio cuenta que era una fantasía, porque estalló la guerra, vinieron las masacres y no tenía las armas políticas para derrotar al capitalismo. ¿Y qué pasa entonces? Que en esta situación de crisis, donde evidentemente pasó mucho tiempo ya de esa etapa de oro, entre comillas, del capitalismo, que opciones políticas que lo que plantean de una u otra manera y de forma mucho más abierta que lo que uno venía habituado, recrudecer las peores condiciones en las que la clase obrera es explotada, ¿qué pasa? Que se genera, bueno, no voy a decir expectativas, pero se ha generado distintas formas de apoyo, pero algunas formas de apoyo No, por en lo ejemplo, electoral o de alguna manera ha habido apoyos a este tipo de opciones. sí, pero por ejemplo, las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, Sí, para ir a una cosa concreta, no demuestra de ningún modo que haya expectativas en Kicillof, porque en definitiva, la provincia de Buenos Aires es un Estado que rivaliza en poder con el Estado Nacional. y aparte no ganó ni un voto respecto a las elecciones No, no, pero anteriores, Macanudo, ni pero siquiera pudo tomemos este crecer ángulo, en sus propios términos. tomemos este Sí. ángulo. Es un Estado muy poderoso. Y a pesar de tener recursos muy importantes y tener un banco provincia poderoso y grandes terratenientes que no pagan impuestos y todo lo demás, pool de siembra, grupos financieros, la condición social de la provincia de Buenos Aires es peor bajo mi Terrible. ley que, por ejemplo, otras provincias. Y es peor de la que ha tenido históricamente. Entonces, yo si tengo expectativas en mi ley, en esas condiciones, algo pasa conmigo. Entonces no creo que haya esa expectativa porque además muchos que van a votar seguramente pertenecen a los sectores que pensaron en no ir y los que no fueron son muchísimos. Vos tenés una transición. Mirá, una de las mayores dificultades para pensar una política revolucionaria es la que no advierte que no existen etapas separadas, sino transiciones. Y entonces ahora hay una nueva transición. Por de pronto es una transición muy interesante porque Milei representa a la ultraderecha internacional, inclusive al fascismo. No olvidemos que apoya la masacre en Gaza. Y además en su agitación hablaba de exterminar a la izquierda. Sí. Entonces es un lenguaje de un fascista. Si gobierna alguien que tiene un lenguaje de un fascista, camina como un fascista, etcétera, ese país está amenazado, digamos, de fascismo. Si no lo viéramos con esa claridad acá en Argentina, lo podemos ver en Brasil. Hay manifestaciones de masas para que un criminal de lesa humanidad como Bolsonaro, lo digo por cómo él se condujo en la pandemia, Sí, sí, sí. en donde yo voy a traficar oxígeno, y no se lo digo, por ejemplo, a la gente de Manaos, que moría en masa como consecuencia de esta carencia, está, digamos, colocado. Y en la provincia de Buenos Aires recibe una paliza. Es una experiencia que ha durado muy poco en su progreso, más allá de que fracasó económicamente, etc. Bueno, ¿cómo las masas van a elaborar todo eso? Entonces acá hay un sujeto llamado izquierda que ocupa en condiciones, digamos, claro que no son semejantes para nada, pero cumple la función de los viejos partidos socialistas y comunistas.
que se valían de su autoridad sobre las masas para traicionar la revolución. Como estas organizaciones de izquierda alrededor del mundo no tienen el volumen ni la capacidad para ejercer ninguna traición, esto se manifiesta en una creciente adaptación al sistema político. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado que en las últimas elecciones... Por parte de la izquierda, decís. De la izquierda. Por ejemplo, en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el FITU hizo una propaganda antisocialista. ¿En qué sentido? En el sentido que decía, nosotros somos los que no nos vendemos, luchamos y no nos hemos comprometido con esto, no somos corruptos. Estamos yendo más por la respetabilidad de los candidatos que por un programa. No tenía ningún programa. Claro. Además le desviaba la atención hacia donde la burguesía le quería desviar la atención. Que finalmente, cambiando el personal, el sistema es una maravilla. Pero tiene los corruptos, tiene los ladrones, tiene los que se equivocan, etcétera, etcétera. En las condiciones históricas que vivimos, de una aguda crisis climática, militar, social, desviar de ese modo la atención del trabajador para la condición de clase de una lucha política, y la lucha electoral es una lucha política, es desarrollar una propaganda antisocialista en nombre de la izquierda. Bueno, naturalmente lo pensaron que de ese modo conquistarían más votos porque atraerían la parte atrasada de la conciencia de las masas, que no tiene esa claridad socialista. Como moderar el discurso. No es como moderar, y en lugar de eso perdieron votos. ¿Está claro? Perdieron. O si no perdieron votos, perdieron los concejales. Bueno, le fue mal, relativamente, ¿no? Le fue mal. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Europa, esto porque hay gente que cree que nosotros nos enseñamos con el FITU. De ninguna manera. Es una experiencia que están desarrollando, que es negativa. Queremos ilustrar a los trabajadores ese carácter negativo, pero eso es internacional. Porque en este momento en Francia hay una crisis fenomenal. Y hay un partido que se llama la Francia insumisa. Está claro que vendría a ser como si yo, en lugar de militar en política obrera, militara en la Argentina subversiva. Y apoyo la guerra de la OTAN. Claro. Y en esa medida, junto con la izquierda alemana, apoyan los presupuestos de guerra. Y usan un argumento... Que no es algo nuevo históricamente. Históricamente, es un episodio no, pero que ya conocemos. Es nuevo de este sector. Claro, sí, sí, sí. Este sector nace en oposición históricamente a quienes votaban los créditos de guerra. Exacto. Y además hace algo que es típico en la legislatura y en el Congreso, acá en Argentina. Es decir, ¿qué hizo el gobierno alemán? Envolvió su presupuesto de guerra con algunas partidas para la salud y la educación. Entonces, cuando uno dice, votaste presupuesto de guerra, mientras que en el pasado el socialismo decía, claro que sí, tenemos que defender la civilización alemana contra la barbarie francesa, o la civilización francesa contra la barbarie alemana. Esto dice, pero Jorge, no podemos dejar de votar a favor de un aumento del presupuesto educativo del 1% en un presupuesto militar que va a llegar a 100.000 millones de euros. Y eso lo escuchamos todos los días acá. Bueno, no, pero teníamos que acompañar al kirchnerismo porque no sé qué. Ahora nos llamamos Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nacional y Popular, porque formaron un bloque con Julia Estrada, que es del kirchnerismo, para una maniobra en una comisión. Y dice, pero tenemos que estar en esa comisión. Pero nunca tenemos... Evidentemente que hay que estar en esa comisión, pero no al precio tan grande como decirle a un trabajador que en el fondo tenemos disputas con el peronismo, pero grandes divergencias no. Una vez un economista importante de este país se quejó, y con justicia, porque Miriam Bregman
se refería a Axel Kicillof como el compañero de Axel Kicillof. No podés tener un compañero que está en otra clase social. ¿Se entiende? Claro. Ahora, en el movimiento estudiantil, cuando Axel Kicillof estudiaba económicas y Miriam Bregman estudiaría derecho y el otro estudiaría esto, se trataban como compañeros. Todo, compañero, vamos. No se hacen esas distinciones. Y de ahí se crió, digamos, todo esto. En definitiva, el rol de la izquierda es estratégico en esta situación, aunque aparentemente tenga pocos votos. Porque después de todo, el partido de Lenin en Rusia u otros partidos eran muy pequeños en términos de números. Creo que los bolcheviques eran en la capital de Rusia alrededor de 10.000 militantes, ¿no es cierto? Pero con una orientación correcta, etcétera, en el curso del periodo prerevolucionario llegaron a ser 250.000. ¿Se entiende? Es decir, la masa despierta, anhela un camino, anhela un camino, y cuando de golpe creen que lo encontraron y ven que es una salida, se vuelcan en masa. Entonces se pasa de minorías significativas como minorías, a partidos de mayor vigor y volumen. Entonces juega un papel importante. Ahora esto no se supera con un debate faccional con la izquierda, sino procurando llegar a la cabeza de los trabajadores en el proceso de lucha que están viviendo, especialmente a la nueva generación. ¿Y qué rol juega entonces el peronismo en todo esto y cómo se debería relacionar con eso la izquierda, teniendo en cuenta que finalmente hay muchas posibilidades que si Milei termina por fracasar electoralmente, incluso si termina ante su mandato, bueno, que el recambio vuelva a ser por el lado del peronismo, que aparte ya tuvimos una experiencia nefasta con lo que fue un proceso que arrancó con el AI 2019, cuando el peronismo ve que empieza a haber una efervescencia social a fines del 2017, cuando se trata la reforma previsional, que finalmente terminó postergando la reforma laboral, y a partir de ese momento, de esa enorme movilización social que hubo durante 2 días, empieza justamente este proceso de desmovilización que termina con el gobierno de Cristina, Alberto y Massa, y que termina en un proceso que finalmente le allanó el camino a un elenco político que difícilmente uno hubiera podido creer que iba a llegar al gobierno. Entonces, ahora pareciera que se va a un recambio por ese lado también. ¿Cómo enfrentamos No, eso? es ¿Cómo nos interesante ocupamos de ese porque problema? si yo tuviera que resumir este análisis tuyo, yo diría que los partidos suben al gobierno para allanarle el camino a sus Al otro, rivales. sí, sí. Todos parece que trabajan para el otro. Claro. Eso ya quiere decir que hay un sistema político que está quebrado. Digamos que se encuentra absolutamente quebrado. De todos modos, quiero decirte que la movilización, y esto es muy importante por un tema que planteaste antes, que es el tema de las expectativas, la movilización de diciembre contra la reforma previsional que le robaba un trimestre a los jubilados, no fue realmente importante. Yo participé de ella y lo más destacado fue que la policía se puso a reprimir y los manifestantes contestaron. En ese momento me llamó una radio de Mendoza, la atendí y le digo que estoy feliz porque volví al país que era mío y era que los manifestantes le responden a la policía. Esto fue lo importante. Porque en realidad Macri se asustó. Claro. ¿Y por qué se asusta a alguien? Porque eso es importante. Porque le atribuye a las movilizaciones un alcance que no tiene, pero que está seguro que va a tener. Y entonces preventivamente tratan de
ver si pueden moderar. Es decir, que mira no el momento, sino también la historia. Si no, nos explica que Carolina Stanley regalara montones de dinero para que los que estaban en organizaciones sociales se multiplicaran infinitamente, porque prácticamente salían a vender planes que ella habilitaba, lo que venga. ¿Cómo hace una cosa de ese tipo? Ya como reaccionaria que es, tendría que haber dicho, no, quédense tranquilos. Estaba con ese temor. Entonces, al final del mes, en una famosa conferencia de prensa, deciden romper el ajuste monetario, de manera que pudiera fluir más dinero en crédito, eventualmente en reactivación, ¿se entiende? Bueno, es decir, para preventivamente, no en acto, preventivamente contener una situación. Le pasaron dos cosas, que los capitales financieros que entraron al país, gracias a esa política de ajuste, dijeron, mira, vos tendrás miedo de esto, del otro, pero nosotros nos vamos. Y además lo que ayudó también a que se fueran es que aumentó la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces el negocio de endeudarse barato, invertir altas tasas acá y después llevarse la plata y hacer una diferencia, se cortó aproximadamente por esa fecha. Digo esto porque en la izquierda se hizo el mito de que esta movilización fue absolutamente extraordinaria, que la izquierda jugó un papel que nunca había jugado antes y prácticamente que era la dueña de la situación política, me refiero al FITU. Bueno, están todos los días mamando ese relato. Lo real es, como demostró en la campaña electoral y lo demuestra su actividad cotidiana, fueron a elecciones sin programa y no realizan ningún esfuerzo por desenvolver la conciencia de clase de los trabajadores. ¿No es cierto? Entonces, ese punto quiero aclararlo porque me gusta que las cosas se digan como entiendo que son. Te voy a dar un ejemplo. Hoy se cumple una fecha que para mí fue personalmente muy, muy traumática, que fue el derrocamiento de Perón en 1955. Y bueno, hay una cantidad de versos sobre los acontecimientos. Hoy sale un artículo nuestro en nuestro periódico digital que pone orden. Es decir, demuestra que Perón, todas las fuerzas militares que apoyaban a Perón, triplicaban a los golpistas, que si Perón hubiera querido, los derrotaba, los metía en cana y hacía lo que hace el juez Alexander de Moraes, como Bolsonaro en Brasil, y que dijo, no, dijo una frase muy importante, yo defiendo los intereses permanentes del ejército argentino. Y entonces, resistir el golpe, meter presos, militares, era golpear los intereses permanentes del ejército argentino. Ahora, hecha esta aclaración, ¿cuál era la pregunta que llevó a que yo te contestara estos temas que fueron aclaratorios para poder contestarte la pregunta? No, el tema agregó algo Entonces, sí, ¿cómo evitar que vuelva a ocurrir claro, porque de que uno le dé... ya que desarrollaste este tema de esa movilización, que tal vez se le atribuye justamente Bueno, un alcance que no tuvo y que de hecho eso que vos decís se ve en que el proceso de desmovilización que vino después fue irremontable y que además cuando el gobierno de Alberto y Cristina procede a hacer mediante la triquiñuela inversa, digamos, a robarle también a los jubilados los que les correspondía, ya bajo el gobierno del Frente de Todos no hubo ningún tipo de bueno, movilización de es muy nada, interesante la y observación ese tuya. nuevo ajuste pasó como si A nada. esa movilización de diciembre le siguió una desmovilización, porque las grandes masas no participaron. Lamentablemente, no lo digo como un factor positivo,
Pero tu pregunta sobre cómo hacer para evitar que a este gobierno le suba otro, es, es una pregunta casi imposible de contestar para un partido. Ningún partido tiene la fuerza para evitar el curso de los acontecimientos. Solamente los partidos con una gran fuerza, que ven un gran peligro por delante, pueden desenvolver esas fuerzas y evitar el peligro. Por ejemplo, es lo que el trotskismo sistemáticamente planteó, desarrolló en una etapa muy gloriosa del pensamiento político marxista, que debía ser la lucha de los partidos de izquierda contra Hitler. ¿No es cierto? Pero hay muchas revoluciones que fracasaron, algunas quedaron en el olvido y otras fueron un episodio de una revolución que finalmente triunfó. Por ejemplo, en China hubo 3 revoluciones. Quiere decir que las 2 primeras no triunfaron. La tercera triunfó. ¿Me explico? Sí. Entonces lo importante es cómo abordamos la crisis, no como desde una, digamos, llamémoslo un poquito forzado, una omnipotencia, evitamos que pase algo. Claro. Entonces el tema consiste en lo siguiente: si miramos más ampliamente la situación, Argentina está viviendo una crisis de características muy fuertes en cámara lenta. Y el intento de ponerle un fin a través de una política contrarrevolucionaria clara, que sería Milei, no anda. Entonces, esto sigue en crisis. Y en esa crisis van a haber alineamientos, realineamientos. Por ejemplo, Kicillof quiere un acuerdo con Puyaro. El otro día declaró: sin el peronismo no se puede nada. Claro. ¿Qué quiso decir? Sin el peronismo no se puede. Si vos sos peronista y crees que todo está fenómeno, vos podés. No tenés que decir que los otros no pueden sin vos. Está buscando un acuerdo con Puyaro. Y Puyaro, para que no se lo confundan con el kirchnerismo, dijo: kirchnerismo no. Estas son fintas, maniobras, que se van a clarificar el 26 de octubre. Si Puyaro levanta más que Kicillof, o que el kirchnerismo, o el kirchnerismo levanta más que Puyaro, van a rediscutir. Además está el peronismo no kirchnerista de Córdoba. Entonces es un proceso de crisis que sigue y hay que intervenir en cada etapa para agrupar un mayor número de fuerzas conscientes. ¿Por qué? Porque en definitiva esa conciencia de clase va a dar un salto cualitativo si se combina una amplia intervención popular, aparentemente sin conciencia de clase, con una rica intervención política. ¿Qué quiere decir? Al ampliarse la participación popular, la cabeza se abre de todas las masas. No solo participan, sino que enfrentan un escenario diferente a ir de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Uno tiene que ver eso y entonces intervenir. En esa intervención va a jugar un papel importante lo que hayas hecho con anterioridad. Si fuiste tratando de ganar influencia en las fábricas, ganar influencia en la juventud. Entonces tenemos un escenario abierto que tiene un carácter mundial. Porque vos fijate, Bolsonaro por ahora perdió en Brasil. Milei creo que pierde más que Bolsonaro. Pero el que tiene que perder es Trump, que es el que está ejecutando la política de Bolsonaro y la política de Milei con absoluta brutalidad en Estados Unidos y a nivel internacional. Y en Estados Unidos con total brutalidad. Es decir, hacer un raid, una racia en la fábrica Hyundai, en Hyundai, para expulsar obreros surcoreanos que están trabajando en Estados Unidos, quiere decir que él quiere desenvolver una política fascista.
Porque en un mundo tan integrado, tan entrelazado como el de ahora, todo eso tiene mucha importancia. El problema revolucionario está colocado. Por ejemplo, hubo un levantamiento fenomenal en Nepal, pero es un levantamiento retrasado. El gran levantamiento de Nepal se produjo hace 15 años. Realmente parecía la Revolución de Octubre, por el tipo de movilización, la formación de milicias, Sí, sí, sí. una cosa fantástica, y estaba dirigido hace tiempo por un partido maoísta. Los naxalitas, ¿no? ¿Puede ser? Los ¿Cómo? naxalitas, ¿puede ser? No El recuerdo, nombre, yo en ese no, el momento me nombre había puesto a estudiarlo, pero probablemente, la verdad que no me probablemente acuerdo. no retenga el nombre, pero me acuerdo que seguimos mucho ese Capaz que proceso estoy diciendo una pavada igual. y el partido comunista aprovechó todo esto para pactar con la burguesía a cambio de lo que parecía un premio mayor, el fin de la monarquía. Claro. Dijo, yo le entrego a las masas el fin de la monarquía y después me acomodo con el capitalismo. Esa fue una oportunidad perdida, de la cual las masas en Nepal no han sacado conclusiones claras ni positivas. Entonces mira lo que va a pasar ahora. Como ya no puede gobernar nadie, la Corte Suprema quiere que vuelva el rey. Y hay simpatía popular por el retorno de la monarquía. O que vuelva Perón. Pero bueno, no, pero Perón no era la monarquía. Perón fue el gobierno que dio un conjunto de legislaciones laborales y ventajas materiales a los trabajadores frente a una oligarquía muy atrincherada en el aparato del Estado de la época de la década infame. En cambio, la monarquía representaba el pasado de Nepal. Estaba entre la India, es un país que está entre la India y China. China tiene esa revolución de octubre del 49, la India, el gigantesco movimiento de masas que la llevó a la independencia del Imperio Británico. Pero vos fijate esta vuelta de la historia. Entonces hay que tener una comprensión lo mejor posible de cómo se está desenvolviendo la lucha mundial. Y acá hay una cosa interesante para que vos veas. No, yo critiqué recién a la izquierda alemana que le votó el presupuesto a Mélenchon, a la Francia subversiva o insumisa. Pero acá en Argentina, los partidos de Fito apoyan a la OTAN en Ucrania, argumentando que Ucrania lucha por su independencia y tiene derecho a que la armen, a solicitar y recibir armas del extranjero, que es una lucha por la independencia nacional de Ucrania. Bueno, la cantidad de problemas que plantea esto es enorme. Hemos escrito artículos mostrando. No puedo ahora, me parece que no sería apropiado tocar todo lo que está envuelto acá. Pero lo que está claro es que apoyan a la OTAN. Tenemos un FITU que apoya al imperialismo. Ahora uno dice, no, Altamira, eso no puede ser. Sí, porque lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Brasil. Es si se pusieron todos de acuerdo en eso. Ojo, hay una izquierda que apoya a Rusia, que independientemente de que no sea la OTAN, independientemente de que no sea el capital financiero internacional clásico, tiene sobre Ucrania propósitos antinacionales de Ucrania, propósitos de opresión, por distintos motivos o razones, ¿no es cierto? Uno de ellos es que, si logra controlar esta situación, reforzaría su dominación sobre el pueblo ruso, que vive virtualmente bajo una dictadura. Entonces nosotros tenemos la posición clásica que ha tenido el socialismo y el marxismo en el curso de la historia, de atacar a los dos bloques imperialistas, aunque se trate de imperialismo de diferente naturaleza. ¿Está claro? Pero no podemos cada vez que tiramos una consigna empezar a hacer aclaraciones
subordinada porque se transformaría en un libro y uno tiene que sintetizar. Y esto es muy grave. Ahora nadie lo toma con esa gravedad. No hay problema. Cada uno carga con lo suyo. Pero nosotros tenemos una visión política clara y el hecho de que estemos presentes, lo desenvolvamos, lo clarifiquemos una vez, otra vez, que aprovechemos nuevas circunstancias, es positivo. Alguien lo va a recoger y ahora fuimos a elecciones casi en la total ignorancia del electorado porque no tenemos un mango y triplicamos nuestra votación relativa respecto a una elección anterior. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en más. Me acuerdo en una charla hablando de esto que nombrabas, el tema de la guerra, de la situación, digamos, la escalada que está habiendo. En Bellas Artes hiciste una charla hace muchos años con, ¿cómo se llama? Malas, Malaspina, algo Sí, puede ser así, Malaspina. un concejal radical histórico de la Ciudad de La Ah, Plata, un concejal donde radical, no vos, había un sí, Malaspina en el Partido Obrero. no, esto era, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, en la cual alguien preguntó por algún, no me acuerdo qué episodio bélico de ese momento, y vos dijiste, para ir a una guerra, la burguesía de un país necesita haber derrotado a la clase obrera. A mí me impactó mucho esa caracterización. ¿Eso es lo que está pasando ahora en esta situación en cuanto a la situación bélica? Ocurre lo siguiente, si uno mira históricamente de forma concreta, esa frase es cuestionable, ¿no es cierto? Porque en muchos casos se va a la guerra para someter a la clase obrera. Pero, por ejemplo, en la última guerra mundial había países fascistas y países democráticos. En los países fascistas, y esto era la idea, la clase obrera estaba aplastada. Y si esos países fascistas no hubieran existido y esa clase obrera no hubiera sufrido semejante derrota, nunca hubiéramos tenido la Segunda Guerra Mundial. Porque la hubiera impedido el movimiento de masas. A diferencia de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que no lo impidió y advirtió en dónde la habían llevado en el curso de la guerra. Ahora, en la actualidad, estas guerras imperialistas, con todo un mundo dominado por el imperialismo, tienen una función fundamental que es aplastar a la clase obrera de todos los países. Trump se prepara contra la guerra suprimiendo la libertad democrática en Estados Unidos. China o Rusia no son países democráticos. No hay derechos de ninguna clase, de ninguna, para los obreros de Rusia y de China. Sufren un sometimiento político, institucional, digamos, extraordinario. Pero el otro día, alguien de los que a veces recojo, después no me acuerdo el nombre, de lectura, hizo una observación que me llamó la atención, me parece interesante. No, me parece grave. No quiero tampoco ser banal en decir que es interesante. Él dijo que a la luz de toda la guerra arancelaria que se ha desatado, la guerra económica, la crisis, las cuatro quintas partes de los estados se han transformado en estados fallidos. Han perdido autonomía, capacidad de gobierno, etc. Entonces, la tarea es ocuparlos a todos y crear una nueva gobernanza internacional. ¿Qué expresiones concretas tenemos de eso? Bueno, la más grande, Gaza. Es decir, el imperialismo se atreve a suprimir un pueblo históricamente establecido. Entonces parece al genocidio al medio, ¿cierto? Y, aunque tiene otra dimensión histórica y humana, al holocausto judío. Entonces hay un modelo. Ahora, por ejemplo,
han puesto a la flota, una flota importante, en el Caribe. Obviamente que no es para controlar el narcotráfico, porque el narcotráfico transita por el Pacífico. Es decir, y además este hombre, Trump, reivindica a McKinley. McKinley fue el presidente que sucedió, que vino después, de Theodore Roosevelt, y que fue el que sometió a Cuba como dependencia colonial de Estados Unidos, porque en la Constitución cubana le hizo poner que Estados Unidos podía intervenir en Cuba. La enmienda Platt, que fue derogada después de los años 30, porque la gente poco conoce que en los años 30 hubo probablemente lo que para la época fue la mayor revolución social en América Latina, la revolución cubana, dirigida por los partidos a los cuales se vinculó Fidel Castro cuando se convirtió en estudiante. Y como eran partidos que se domesticaron, él rompió con esos partidos. Pero él es un hijo, es como sería un peronista que rompe con el peronismo, Fidel Castro. Entonces despliegan la flota, digamos, con esa visión, y lanzan un ataque inusitado contra Brasil. Brasil no es moco de pavo. Brasil es un país poderoso. Dentro de poco va a tener 300 millones de habitantes. Y le quiere sancionar a toda la Corte Suprema de Justicia y voltearlo a Lula. Entonces vos ves que la guerra mundial que se está desenvolviendo tiene un acentuado carácter de clase en cuanto a un ajuste con los trabajadores del mundo entero. ¿Cómo nos afecta acá en Argentina, la clase obrera argentina, y qué perspectiva En plantea eso? Milei, el único activo que tiene Milei es el apoyo de Trump. Es el apoyo de la flota, de la cuarta flota de Estados Unidos, que es de creación reciente y que se extiende del Caribe a Malvinas. Y bueno, y esto de Brasil, porque vos fíjate también que en Brasil el año que viene hay elecciones. Y un candidato de la ultraderecha que apoya a Bolsonaro está primero en las encuestas y hoy es el gobernador del estado de San Paulo, Tarcisio das Freitas. Entonces el despliegue de tropas propias o de herramientas propias y herramientas subordinadas es muy significativo. También hay que mirar con mucho cuidado a Ecuador, porque Ecuador con este Noboa ya ha dicho que quiere tener de nuevo la base militar norteamericana de Manta. Y la base militar norteamericana de Manta es una amenaza muy fuerte contra Colombia. Entonces tenemos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, ganó la ultraderecha en Bolivia y a Milei en Argentina. Entonces acá hay un objetivo de clase, no solo interimperialista, ¿se entiende? No solo una guerra por desplazar a rivales capitalistas del mercado mundial. ¿Quiénes son esos rivales? China principalmente y la Unión Europea también, sino que tenés abiertamente una guerra de clases. Después te quiero preguntar por China, no me quiero olvidar, pero antes, ya que sos un conocedor, conoces muy de cerca lo que es el proceso brasileño, la formación del PT. Entonces, ¿cómo ves hoy bueno, con la vuelta de Lula al gobierno hace relativamente poco, la condena a Bolsonaro, pero qué balance haces del PT? De acuerdo, digamos, a la expectativa que hubo en su momento de la construcción de un gran partido de trabajadores, debates en los que vos has participado. No creo que hoy el PT sea estrictamente un partido de No, trabajadores. claro, por eso la pregunta. Si querés de paso te cuento una anécdota. Sí, No creo que sea un partido de trabajadores, pero te quiero comentar lo siguiente. pero en su momento la expectativa era, No, pero vas a ver ¿no? que es muy Sí. interesante.
porque hay que decir las cosas como son. Yo te dije la transición, pero también están no utilizar categorías puras. ¿Se entiende? Hay combinaciones de categorías que se expresan en los partidos. Lo primero que te quiero advertir es lo siguiente. Lula terminó formando 36 ministerios. Es imposible gobernar. Porque quería que todos los partidos que no fueran Bolsonaro estuvieran en el gabinete de él. Y entonces metió a la derecha en el gabinete y metió a los evangélicos. Con lo cual vos tenés un gabinete de derecha. El vicepresidente fue el que motorizó el derrocamiento de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Un gabinete derechista. En desacuerdo ahora con Lula, 6 ministros y 6 partidos se retiraron para engrosar la derecha. ¿No es cierto? Esto es un aspecto fundamental. Transformaciones fundamentales en Brasil no ha habido. El bloque que domina el Congreso brasileño es el BBB. Buey, es decir, el capital, ¿cómo se llama? Sojero, agroindustrial, agroexportador. Los militares, Buey, Bala, IB, Buey, Bala, IB. ¿El otro B cuál era? ¿Quién? Biblia. Ah, la Biblia, los grupos evangélicos. Se cruzaron, son de distintos partidos, pero forman un interbloque. Bien. Entonces hay una crisis muy severa. Ahora, la burguesía industrial brasileña no quiere quedar bajo la tutela de Estados Unidos, porque ella es la que promovió los BRICS, con China, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para tener un espacio más amplio de desarrollo. Entonces tenés acá una contradicción fundamental. Ahora ocurre lo siguiente. El PT. A mí me invitaban regularmente a los congresos del PT, y en un congreso del PT, no sé, tuve una impresión de que tuve una impresión extraña, como se habló al Congreso, y entonces en un momento dado me levanté, me puse de pie, para ver si podía distinguir en el rostro de los que estaban si había obreros. Y tuve la impresión de que no. Pero bueno, los brasileños no son como nosotros, acá es más fácil para nosotros distinguir quién es de clase media, quién puede ser un obrero. Como ellos son diferentes por muchos motivos, me costó, digamos. Muy bien, muy fenómeno. La cuestión es que al día siguiente Lula cierra el Congreso y cuenta que el compañero que le hace de guardia personal, que es un obrero metalúrgico de San Bernardo do Campo, le dijo que pensaba abandonar el PT. Entonces, con gesto bien típico de los brasileños, no es posible, ¿cómo? Dice que el obrero le dijo lo siguiente: el partido de la clase obrera es como el hogar, todos se entienden con todos. Bueno, acá hubo un congreso que entendí nada de lo que dijeron. Así empezó Lula el discurso. Es un partido de pequeña burguesía, arribista, con puestos estatales, grandes salarios, ¿no es cierto? Es decir, no es el PT de la fundación. Puede conservar del PT de la fundación, puede conservar numerosas características que hicieron posible este tipo de evolución. ¿Está claro o no? Pero ya no es, digamos, no es estrictamente un partido de la clase obrera,
y los sindicatos que dirige el PT no participan de ninguna lucha. Y otros sindicatos que no participan del PT tampoco. Es decir, hay un reflujo considerable en la clase obrera brasileña. Pero Lula, muy interesante, siendo un obrero metalúrgico que vino de la total miseria del Nordeste, se comporta él personalmente en el terreno internacional con una altura que supera a todos los demás líderes políticos. ¿En qué sentido? Cuando él habla y algunas de las decisiones que toma, como denunciar el genocidio en Palestina y todo lo demás, es una posición firme, lo dice con solvencia, es decir, sabe de qué está hablando. Claro. En cambio, hay muchos, la inmensa mayoría de los demás no saben de lo que están hablando. ¿Y cómo ves, ya que estamos en el tema Latinoamérica, el desenvolvimiento que terminó teniendo el proceso boliviano, el proceso venezolano, en tanto son procesos que generan, ahí sí uso la palabra expectativa, una expectativa enorme en una parte de la izquierda argentina y hoy en día prácticamente la gente que tanto defendía el socialismo del siglo XXI, entonces de esos dos procesos prácticamente no habla. Mira, yo no quiero complicarla más sobre esto. En América Latina tenemos una larga experiencia de movimientos nacionalistas o antiimperialistas. Y todos terminaron claudicando ante el imperialismo, menos uno, solo uno no, la Revolución Cubana, que no casualmente es la única revolución que destruye el aparato precedente del Estado, Sí, sí. el aparato precedente del Estado. Entonces, Chávez hizo ese ciclo. Eran posiciones políticas primitivas las de Chávez. Naturalmente, a mí no me importa si son primitivas o no, si con ellas se justifica medidas profundas, etc. Pero con una tesis que hoy es propia de Milei, te va a sorprender, y es que la demanda de petróleo va a crecer, crecer y crecer. Él creyó que como país petrolero podía hacer beneficencia social en Venezuela. Y la mejor expresión de esa, la buena expresión de esa beneficencia social es lo que se llamó el Plan Arraigo, que fue un gigantesco programa de viviendas a los barrios. Quiero decir de todos modos que hay que tener cuidado con estos planes, porque si no hay un régimen socialista, la gente se queda con la casa y aunque la pague en cuotas o no, luego no tiene cómo solventar su mantenimiento. Pareciera que todos estos, cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero terminaron al final, más allá de la gran expectativa y aparte de todas las posturas políticas que se fueron como fundamentando en esa expectativa, completamente atados a lo que eran las exportaciones primarias y una vez que esa base material se agota, acá el viento de cola, el No, no, gas, el cuando cae el precio del petróleo petróleo, se viene abajo, Venezuela entra en una crisis se viene abajo total. todo. Entonces quiero decir, no hay ninguna transformación de fondo, es una salida improvisada. Mira, Chávez lleva al gobierno con el barril de petróleo a $10. Nada. Entonces, ¿qué hace el primer año de gobierno? A nadie, la gente lo olvida, no sabe. Lanza un plan de ajuste y gobierna como cualquier gobierno. De golpe, ¡pum! Hay un viraje en el precio internacional del petróleo. Entonces echa a la ministra, que había una mujer, fondo monetarista como ministro de Economía, y empieza a hacer una serie de cambios. Del otro lado, es un régimen militar. No es la expresión de la clase obrera, no es la expresión colectiva de nada, es un aparato. Y yo lo vi funcionar, ¿no es cierto? En una reunión de la Asamblea Nacional,
vi cómo tenía otro nombre en aquella época, creo que se llamaba Movimiento Bolivariano, bueno, no se llamaba PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela. Bueno, tenía otro, y era gente ideológicamente de derecha, militares, en un aparato. Y ese aparato se entró a corromper. Cuando empezó a tener crisis de divisas, Chávez hizo algo, estaba yo en Venezuela, en Caracas, y lo discutí con los diputados y les dije, esto es el fin si hace esto. Empezó a pagar importaciones para Venezuela, como no tenía dólares, con títulos de deuda. Es decir, cada importación era una deuda, que el que importaba revendía el título en Estados Unidos, obtenía los dólares y entonces pagaba la importación. Entonces fue acumulando una deuda. Venezuela hace 10 años que está en default. Es un fracaso gigantesco, gigantesco. Ahora, en algunas cosas yo personalmente llegué a protagonizar episodios. Por ejemplo, cuando le dije que era el fin del gobierno, si efectivamente iba a pagar con títulos las importaciones, porque revelaba una crisis financiera muy aguda y una salida criminal. Estaba en un bar con un diputado, almorzamos, con un diputado del partido de Chávez, que me escuchó, no sé si me entendió o simplemente estaba más allá de lo que él podía hacer, pero luego lo discutí con otros, porque había una cierta confianza. Después de todo, la confianza nacía de que nosotros fuimos el único partido en América Latina, el único, que apoyó el levantamiento popular que acompañó al golpe de Chávez en febrero de 1982. Fidel Castro lo condenó y apoyó a Carlos Andrés Pérez. Apoyó a la democracia, entre comillas, contra la insurgencia popular y Chávez, nosotros, el único en América Latina. Entonces, nosotros sabemos apreciar dónde hay un potencial revolucionario, Lo había ahí. en los que se insurreccionaron. Luego, en una cosa muy interesante, cuando le dan el golpe de Estado en abril del 2002, finalmente un comando de paracaidistas lo libera, lo trae de vuelta y fue fantástico. Terminó el discurso diciendo de casa al trabajo y de trabajo a casa. Con ese discurso, Perón cerró el 17 de octubre del 45. Claro. ¿Qué tal? No, la historia es clarísima. Te pregunto entonces, antes de pasar a otra cosita, para ir terminando. La Sí, izquierda, en la izquierda marxista, en Venezuela era toda chavista. claro. Algunos me dicen, estás mintiendo, Jorge. Es un escándalo porque yo discutí con ellos en Venezuela, le doy los nombres de los dirigentes con los que discutí, era chavista. Un Claro. escándalo. Te iba a preguntar por China. Hay una idea de que China es el verdadero socialismo del siglo XXI, ahora que ya no están los otros socialismos del siglo XXI, bueno, que China verdaderamente es un país socialista o comunista. ¿Qué puedes decir de eso? No, me parece que es obvio. Yo creo que no, pero no soy un conocedor No, pero no hace de falta. China. Mira, nosotros en Argentina tuvimos un ciclo de grandes inversiones de capital que transformaron a Argentina de un desierto en parte de la economía mundial. ¿No es cierto? Cuba tuvo alrededor de 6, 7, hasta 10 años de grandes inversiones de capitales que transformaron a Cuba como parte del azúcar, no ya en una parte del mercado mundial, que ya en la época de la esclavitud pertenecía a ese mercado mundial, sino en el país de más rendimiento de beneficio capitalista. China
en 20 años, recibió 50.000 millones de dólares de capital extranjero en fila. Quiere decir que el capital extranjero y el capital nacional que impulsó el Estado y que se desarrolló como consecuencia del mercado, dominan el escenario de China. Así que China es un país capitalista. Naturalmente que tiene su peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? León Trotsky decía que el principal problema de China, una aguda visión, no era tanto el problema agrario, la pobreza de las masas campesinas, la tierra y todo lo demás, sino la cuestión nacional. La cuestión nacional quiere decir que era un país que no podía unirse nacionalmente. Y entonces estaba dominado por lo que se llamaban señores de la guerra, uno en el norte, otro aquí, y todo lo demás, y pactaban con los imperialismos, que entonces uno se quedaba con Shanghái, el otro con esto. Mao Zedong lo convirtió en un Estado nacional. Esa es la principal conquista de la Revolución China. Entonces el Partido Comunista de China se esforzó para que este proceso de restauración capitalista fuera bajo el comando del Estado, porque el peligro de esa restauración capitalista es que desarrollara tendencias centrípetas en China. Y con eso, que para el capital es un límite, lo potenció. Porque si hubiera ocurrido la variante de la desintegración nacional de China, esa expansión capitalista no hubiera tenido esa envergadura. En China el proletariado es muy barato, es una fuerza de trabajo muy barata, no tiene ninguna clase de derechos sindicales y su nivel de precariedad laboral es comparable al de Bangladesh, Vietnam del Sur y todo lo demás. Es el paraíso de la explotación de la clase obrera. Las conquistas sociales del periodo llamado comunista se entregaron todas. No tienen jubilación, no tienen derecho a la salud, no tienen nada. Ahora van a empezar a armar un sistema de retiro jubilatorio privado. Entonces, como no tenían sistema jubilatorio, los obreros chinos no gastaban todo el bajo salario que tenían, sino que buscaban ahorrar para cuando tuvieran que jubilarse. ¿No es cierto? Entonces el consumo de China era muy bajo, porque ni siquiera reflejaba el nivel de salario. El ingreso, claro. ¿No es cierto? Eso transformó a China en un país fuertemente exportador, donde el costo laboral era la principal ventaja. Como país capitalista va a desenvolver todas las contradicciones del capitalismo. Por ejemplo, hay ciudades enteras que nadie ocupa la vivienda porque se produjeron más edificios de vivienda que los que la gente puede comprar. Terminó con una crisis hipotecaria inmobiliaria de la cual todavía no han salido y probablemente no sé cuándo vayan a salir. Después que construyeron un sistema ferroviario de la Gran 7 y hoy hay exceso de ferrocarriles. Todo eso ahora es un costo. A fuerza de querer impulsar inversiones. Mira, yo me acuerdo que Kirchner, Néstor Kirchner, dijo, acá hay que crear trabajo, no importa qué clase de trabajo, pero crear trabajo. Bueno, naturalmente los kirchneristas dijeron, somos creadores de trabajo. No, ustedes son los que crearon la precarización laboral. La mitad de la clase obrera. Claro, en ¿se negro. entiende o no? La pintás el edificio de colores, pero adentro la madera, los pisos están podridos. Le pones, ¿cómo se llama? Promover el trabajo, y se trata de un trabajo precario que marca un piso histórico de explotación del cual no te levantás sino a través de nuevas luchas muy grandes, etcétera, etcétera. En el caso de China, ese costo laboral fue un gran elemento y el Estado orientó la inversión en función de crear empleo y en función de estimular el crecimiento,
sin medir los costos eventuales. Y esos costos eventuales es que hoy China produce el equivalente a todo el consumo de acero del mundo y por lo tanto no lo puede vender, ¿no es cierto? Tiene una inversión inmobiliaria a valor perdido, un sistema ferroviario lo mismo, es decir, tiene una... Y por eso inventa esta ruta de la seda que le permite, a través de la exportación de capital, crear compradores de la sobreproducción interna. Entonces, eso es un choque Que comercial. es un dato aparte ilustrativo, porque la sobreproducción, convengamos que es un fenómeno específico del capitalismo. Ah, totalmente, claro. Pero es relativo, porque la sobreproducción es un fenómeno típico del capitalismo en sus propios términos, en el sentido, por ejemplo, que cuando hay una sobreproducción, los valores de cambio caen Se desploman. y caen por debajo del valor. Pero Stalin hizo una industrialización en la que eh, desarrolló unilateralmente un montón de industrias que entendían que era la base del futuro, lo que se llamaban las industrias estratégicas, y aplastó el consumo. Entonces era un país que vivía de racionamiento. No producía para comer, porque producía para otras industrias en función de un plan que lo había decidido la burocracia. ¿Se entiende? Entonces vos tenés un fenómeno de irracionalismo económico en un sistema que pretende ser planificado, porque la planificación no es obrera, sino es burocrática. Claro. Entonces, haciendo esa salvedad, no son dos sobreproducciones similares, vos tenés este despilfarro muy fuerte, es lo que lleva también a la decadencia de la Unión Soviética y por lo tanto al estallido de tendencias restauracionistas. Bien. Para cerrar entonces, eh, ya que estamos en estas caracterizaciones, ¿cómo caracterizarías el capitalismo argentino y la perspectiva de la clase obrera en este contexto de la clase obrera argentina? Bueno, el capitalismo argentino está relativamente estancado. Todo el mundo dice que el país no crece, está estancado y todo lo demás. Pero cuando se produce ese tipo de fenómenos, hay también una concentración de la industria y los que caen en manos de grupos más poderosos que al mismo tiempo lo reestructuran. Es decir, limpian todo lo que es no costoso, eh, Superfluo, excedente para el sí, mercado, capitales ¿no? menos eficientes, menos Claro, lo competitivos. adaptan, digamos, en todo eso. Entonces, en general, los procesos de racionalización económica, entre comillas, de racionalización, crean una masa de desempleo muy grande, una concentración industrial. Por eso Milei dijo, yo soy partidario de la destrucción de la industria. Nadie se atreve a decir eso aunque lo quiera. Pero él pertenece a una corriente económica que frente a los planteos de Keynes, de que cuando había una crisis había que subir la demanda, sostenía no, hay que dejar que los malos se hundan, para que el mercado se limpie de todo el capital inútil y pueda crecer sobre nuevas bases. Keynes tenía miedo a la revolución y buscaba una salida a eso, pero que era apropiada para los países más ricos. En cambio, el sector de él, que era Hayek, Sí, de sí. un economista que se llama Hayek, era la doctrina económica de los países fascistas. Y él mismo se hizo él mismo era fascista. Y después vino a asesorar a Pinochet. Sí, sí.
Entonces es un capitalismo que no tiene ningún valor particular, salvo Techín y algunas digitales, no tiene una gran inserción internacional. Y el problema de la clase obrera argentina es que no es una clase obrera que recién ingresa al proceso industrial, al contrario, ingresa muy tempranamente al proceso industrial, por ejemplo, comparado con América Latina, ¿no es cierto? Acá las primeras huelgas eran por el año 1860, Claro. 1860. Todavía la Argentina o estaba, Sí, casi ni no, o existía. estaba uniéndose después de Sí, la escisión de Mitre y Buenos Aires, o todavía estaba dividida y era un inmenso desierto. Entonces se acumula una gran experiencia. Ahora, por antigua que sea la clase obrera argentina históricamente, obviamente hay generaciones. La clave de la clase obrera siempre es cómo enfrenta la situación la nueva generación. Después del 2001 surgió una nueva generación muy interesante. Era toda, era casi toda bajo influencia trotskista. No digo 100%, pero tiraría hasta ahí. Bueno, buena parte de ella se hizo kirchnerista. Vos lo ves en los metrodelegados y lo ves en otros sectores, aunque ahora no. En telefónicos. Eran todos militantes del MAS. Decían que iban a tomar el poder en 1989 con Ciudad Menem. Y se hicieron peronistas. Un gran retroceso político que tiene que ver un poco con el MAS. Porque el MAS mismo era una corriente muy afín al peronismo. Estuvo varios años, su jefe máximo se declaró el partido bajo las órdenes de Perón en todo un periodo. Y otros sectores que no se han transformado en kirchneristas, no evolucionaron en una vanguardia política clara que debía ser la tarea del Partido Obrero. Y probablemente el Partido Obrero entró en crisis y se quebró como consecuencia de que no querían que esa vanguardia sea políticamente revolucionaria. Vos lo ves esto en el SUTNA, donde se ha desfigurado totalmente la dirección, hay múltiples divisiones y se ha transformado en un campo de guerra civil entre los partidos del FITO. Importante desde el punto de vista del FITO, porque acá no se trata de la pantalla electoral. En la clase obrera están haciendo un trabajo de liquidación política. Va a haber elecciones ahora, hay como 5 listas, todas vinculadas a algún partido del FITO, que a su vez no tiene influencia entre la masa de los obreros del sur, no la tiene, pero sí entre cabezas, etcétera, etcétera. Ahora, en estos días se han desarrollado una cantidad de huelgas que se caracterizan por la irrupción de la nueva generación de ahora y que va a ser su desarrollo, su experiencia en el marco del derrumbe de Milei, lo cual significa una crisis de gran amplitud. Y bueno, trabajamos para darle esa perspectiva, como lo hicimos en el pasado con la generación posterior al 2001. Bueno, ahí en el subte hemos tenido una influencia prácticamente decisiva y como consecuencia de eso obtuvimos la jornada de 6 horas. ¿No es cierto? Entonces se abre de nuevo un escenario. Para nosotros que somos la generación adulta, es un nuevo comienzo que amortigua el peso de la adultez y si es bien usado, cuenta con el beneficio de la experiencia recogida, de la experiencia críticamente recogida.
¿Qué mensaje tenés entonces para la militancia, para el activismo? La militancia, La militancia en general, no solamente la militancia orgánica en un partido, sino los luchadores, no, las pero luchadoras. ahora te voy a decir dos cosas sobre eso. La militancia en general, Marx a la hija un día que estaban jugando y lo sometió a un test, le preguntó cuál era el concepto de la felicidad y Marx dijo la lucha. Esto es esencial. Por eso yo muchas veces en la televisión aprovecho esto y cuando hay cascotazos, piedras y todo lo demás, me dicen, ¿y usted Altamira avala eso? Le digo, mire, la rebelión popular es el gesto de salud mental más grande de los pueblos. Está planificado esto. Oportunamente. Esto está planificado, no salía, estaba demorado, entonces me alargaron la entrevista hasta que caiga el cuadro. Escúchame. Pero la militancia organizada es un valor, porque solo en la militancia organizada las personas pueden desarrollar una disciplina propia, una disciplina interior. Porque en la militancia organizada vos no solo pensás qué es lo que más conviene hacer, lo que menos hacer, discutir y todo lo demás, sino cómo construir una relación revolucionaria con el prójimo. Y entonces, si hay cosas que queremos modificar, te preguntas si las modifico ahora, si las modifico después, si ahora preparo las condiciones para modificar. Lo que da lucidez a un militante es la militancia organizada. O la posibilidad, lo que le da la posibilidad de lucidez es la militancia organizada. Ahora, eso no quiere decir que descuides a tu familia, no tengas, ¿cómo se llama? 3 comidas diarias, vayas al teatro. Lenin y Trotsky eran Que cultives tu grandes, vida personal. no solo la vida personal, porque al final vos integrás todo. Y entonces es un enriquecimiento humano, Claro. porque finalmente vos ves una obra de teatro y empezás a visualizar el drama humano que esa obra de teatro procura escenificar. Y no la tomás como, che, vamos a pasarla un rato en el teatro. Y salí mejor, más feliz, con más ganas. Es una cuestión integral. Es lo que hace que no sea alienante. Sí, si el espacio de militancia se convierte en un factor alienante, hay un problema. Si se convierte, quiere decir que estás militando en una secta. Claro. Bueno, ¿qué más decir después de esta clase magistral que nos dio Jorge hoy? Otro programa, como siempre digo, para después mirarlo, tomar nota. Así que te agradezco que te hayas acercado, que hayas conversado con nosotros. No, yo que me hayas participado de todas estas inquietudes, porque finalmente son tus inquietudes, las del equipo, de tus amigos y equipo de trabajo. Yo me voy diciendo, mira todo lo que está pensando, de algún modo, la nueva generación, aunque de un grado mayor que la nueva. Sí, ya no somos tan jóvenes nosotros tampoco. Por eso digo, el estado inmediato superior a la nueva generación. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, en nombre de todos nosotros. Espero que les haya gustado esta entrevista, así que nos vemos en la próxima emisión de Tarde pero Dialéctico. Yo la verdad me voy súper contento.